Jesús. Jesús. Cristo Jesús. Ese es el mensaje de esta mañana. Jesús, el centro de nuestra vida, el que hace latir nuestro corazón, el que nos permite tener vida y salud. Cuando surge la pregunta, ¿cómo ser como Jesús? ¿Qué viene a tu mente? ¿Qué viene a tu mente cuando viene la pregunta, ¿cómo era Jesús? Jesús, ¿cómo se comportaba? ¿Cómo pensaba Jesús? ¿Qué actitudes asumía Jesús? Su vida, sus enseñanzas, todo lo que tiene que ver con Jesús, las personas que frecuentaba, las actividades que realizaba. ¿Cómo era este ser tan maravilloso Jesús? Y ahora, nosotros como seguidores de Jesús, como discípulos de Jesús, ¿cómo poder ser como Jesús? Entre los propósitos y las metas y los objetivos de cada uno de los cristianos y discípulos, debiera ser el más importante. La prioridad es ser como Jesús. No solamente hacer cosas que Jesús hacía, cumplir mandamientos que Jesús cumplía, realizar actos que Jesús realizaba, pero primero ser como Jesús. Piensa un poquito, querido joven, querida señorita que me escuchas. ¿Qué sería? ¿Qué piensas cuando te dice, ¿cuál es tu meta principal? Quiero ser como Jesús. Quiero ser como Él. ¿Y cómo era Jesús? Esa es una pregunta muy importante. Dice aquí en 1 de Juan, capítulo número 4. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 7. Tú sabes qué dice el versículo 8, eso ya lo sé. ¿Qué dice el 8? El que ¿qué? El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no conoce a Dios. Pero quiero que veas el versículo 7. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 7. Dice: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y le conoce. Pues el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y entonces aquí, en el capítulo 2 de la misma carta de San Juan, la epístola de San Juan, dice, en el capítulo 2 y el versículo número 6 que leyó mi esposa, dice: el que afirma que pertenece en Él, que permanece en Él, debe vivir como Él vivió. No solamente vivir, practicar, hablar, ser como Jesús. Y queridos amigos y hermanos, una escritora muy espiritual, en la página 60 de su libro Lecciones Prácticas del Gran Maestro, ella escribió lo siguiente, y escúchenme bien: cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, regresará Él a reclamarlo como suyo. Lo repito para bien de algunos: cuando el carácter de Jesús sea perfectamente reproducido en su pueblo, hasta ese momento regresará Él, Jesús, a reclamarlo como suyo. Y me viene a la mente el carácter de Moisés. Ustedes se acuerdan, queridos, que Moisés, el hombre más paciente de la tierra y de la historia, aparte de Jesús, perdió ¿qué cosa? La paciencia. Si él, que era el más paciente y el más manso de toda la tierra, llegó un momento en que perdió la paciencia.
y se hizo impaciente, por lo menos en un momento. Y dice la palabra de Dios que en su impaciencia, en su actitud impaciente ante el pueblo de Israel que le reclamaba y le exigía y le pedía y le requería y etcétera, etcétera, Él se dio la gloria a Él en un momento dado, cuando le decía: queremos agua, tenemos sed. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para morir en este desierto de sed? Y en ese momento, queridos, cuando Moisés se desconectó un poquito del Dios del cielo, aunque siempre había avanzado, dice la palabra en Hebreos, como mirando al invisible, y quería siempre agradar al Padre, quería agradar a Dios, pero era humano como tú y humano como yo. Y en ese momento, ese gran hombre paciente, ese gran hombre caracterizado por su mansedumbre, por su bondad, por su aguante, perdió la paciencia y se dio la gloria a Él. Y entonces le dice al pueblo: israelitas, ¿hemos de sacarle agua de la roca? ¿Hemos de sacarle agua de la roca? Y él, la pretensión que él presentó, le descalificaba en ese momento, que Dios le llamó la atención severamente. A la persona del mundo que conoce el Evangelio se le exigirá delante de Dios. Al miembro de iglesia que aceptó el Evangelio a través del Santo Bautismo se le exigirá un poquito más. A los dirigentes de la iglesia que conocen el Evangelio, lo aceptaron y son líderes, se le exige un poco más. Y a nivel en relación a el radio de acción, que sea su influencia de liderazgo, se le exige más. Al pastor Aispuro se le exige por las dos iglesias que tiene en sus hombros, pero al pastor Peña se le exige por las 54 iglesias hispanas que tiene en sus hombros. Es más pesado para él. Al presidente de la conferencia, Larry, se le exige por las más de 100 iglesias entre hispanas, chinas, americanas, etcétera, que todas están en sus hombros como presidente de la conferencia. Y así sucesivamente, al presidente de la unión, división, conferencia general, etcétera. A la gente que no es cristiana, pero conoce el Evangelio o conoce las verdades y los valores cristianos, se le va a exigir en aquel día de acuerdo a la luz que recibió. Pero a la persona de ella que aceptó el Evangelio y aceptó a Jesús como Salvador, se le exigirá más. Al líder más, y así sucesivamente. Por eso la palabra de Dios dice que somos cartas leídas por todo el mundo. Debemos ser buen testimonio. No puedes complacerte o conformarte y decirle: mira, fulano de tal, yo soy cristiano, pero soy humano, no te fijes en mí, porque yo soy esto, esto y esto. Fíjate en Jesús. Claro, está correcto. Nuestros ojos deben estar puestos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Es por su gracia que somos salvos. Él es el Salvador y Él tiene que ser el centro de nuestra vida, sí. Pero Jesucristo dice: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois mis testigos, vosotros sois mis embajadores, vosotros sois mis representantes. Por lo tanto, queridos, no te puedes escudar de que soy humano, así soy yo y así me voy a morir. No, es deber que tú tienes de ir creciendo en Cristo por la gracia de Dios. No puedes estar patinando como creyente, como cristiano, como adventista del séptimo día en los mismos asuntos, en las mismas costumbres, en los mismos malos hábitos. Tienes que ir creciendo en Cristo Jesús. De hecho, la 28ª doctrina de nuestra iglesia adventista es crecimiento en Cristo. Porque la iglesia mundial se dio cuenta que era necesario analizar ese asunto. Crecimiento en Cristo, creciendo en Cristo. No te puedes quedar como niño con leche, no te puedes quedar como niño con atolito. Tienes que consumir alimento sólido, tienes que profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios, tienes que dar un buen ejemplo hoy, mañana mejor, pasado mañana mejor. ¿Por qué? Porque estamos creciendo en Cristo Jesús. ¿No les parece, hermanos? Por eso la iglesia, si tiene 10 años como iglesia, tiene una responsabilidad. Si tiene 15 años, tiene mayor carga.
En la medida de las bendiciones que hemos recibido, hermanos, somos responsables de este santo evangelio. Por eso el Señor Jesús nos dice a través del apóstol Juan: el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Jesús debe vivir como Jesús vivió. ¿Cómo vivía Jesús? Esta tarde, cuando tengas un tiempito, busca este libro, Deseado por las gentes, escrito por el don de profecía, Ellen White, y busca el capítulo 9. El capítulo 9 interesante, días de conflicto. Fíjate lo que dice. Desde sus más tiernos años, el niño Jesús estaba rodeado por los requerimientos de los rabinos. Había reglas rígidas para cada acto. Aún para los más pequeños judíos había detalles que había que cumplir. Los maestros de la sinagoga instruían a la juventud en los incontables reglamentos que los israelitas ortodoxos debían observar. Jesús creció en una sociedad donde se exigía bastante en relación a la vida espiritual. Dice aquí: de toda manera amable y sumisa, Jesús procuraba agradar a aquellos con quienes se relacionaba. De toda manera amable y sumisa. Otro pensamiento más acá, en la página 65. En edad muy temprana, Jesús había empezado a obrar por su cuenta en la formación de su carácter. Es que mi hijo tiene 12 años. Es que la adolescencia, es que la herencia del abuelo y tatarabuelo era bien mentiroso, por eso es mentirosillo mi hijo. Ni modo, así tiene que ser. No, cuidado. Dice, en edad muy temprana, escuchen niños menores que me escuchan, en edad muy temprana, Jesús había empezado a obrar por su cuenta en la formación de su carácter, y ni siquiera el respeto y el amor por sus padres podían apartarlo de la obediencia a la palabra de Dios. ¡Wow! Escuchen bien. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y nuestros padres son hombres, son personas, son seres humanos. Primeramente Dios. Pues Jesús ponía primero la obediencia a su Padre Celestial que cualquier requerimiento que papá o mamá le imponía. ¿Por qué? Porque él había empezado a desarrollar su carácter. La declaración preferida de Jesús: está escrito, escrito está. La palabra de Dios dice, así dice el Señor. Constituía, dice, su razón por todo acto que difería de las costumbres familiares. Pero la influencia de los rabinos le amargaba la vida. La influencia de los rabinos le amargaba la vida a este joven Jesús. Aún en su juventud tuvo que aprender la dura lección del silencio y la paciente tolerancia. ¡Qué madurez tan más probada del joven Jesús! 12 años, ya era un adulto conforme a la ley. A los 12 años ingresaban los judíos al pueblo de Israel en el sentido espiritual y se consideraba ya una persona adulta de acuerdo a la ley de Moisés. Por lo tanto, 12 años no es para andar con chiquilladas, no es para andar con niñadas, no es para andar con inmadureces. Es tiempo de aferrarse a los valores, a las enseñanzas de papá y mamá, instruidos por la palabra de nuestro Dios. En ese capítulo 9 tengo el resumen. En ese capítulo 9 del Deseado para las gentes, ¿cómo era Jesús? Si yo conozco cómo era Jesús y tengo el deseo de imitarlo, me va a ser más fácil. Dice, número 1, era de carácter alegre. ¿Qué dije? Era de carácter alegre. No era de cara larga, como el burro, ¿cómo se dice? Cuando se le muere su papá, huérfano.
Así le dijo el chavalito a su abuelo. Abuelo, abuelo, venían de la iglesia, del culto, y ahí a la 1 de la tarde, el sol, calorón en Sonora, hay muchos burros allá. En muchas partes de México hay cantidad de burros y mulas también. Y aún unas 10 mulas a veces. Y mulas como dice la Biblia. A más no poder. Y ve el chavalillo de 6 años, el burro ahí con toda la cara larga, tristoncho, como que acaba de comer, la digestión lo adormecía el burro y cerraba los ojos del burro. Y le dice: abuelo, abuelo, ahí está un cristiano perfecto, perfecto cristiano. Chamaco, le dice el abuelo, ¿qué te pasa? ¿Por qué comparas a los cristianos a ese animal? Sí, dice, cuando me llevaste a la iglesia, yo vi a todos los hermanos de la congregación. Parecía que se le murió su abuelita, parecía que se le murió su mamá. No están felices y están en la casa de Jesús. El chavalito entendió, por la impresión que tuvo, que ese burro y los cristianos de esa iglesita eran hermanos en la fe. ¡Qué bárbaro! Se parecían demasiado. Queridos amigos y hermanos, a veces nosotros criticamos o juzgamos o pensamos, prejuiciamos hacia nuestros queridos amigos pentecostales, que aunque no tengan toda la doctrina bíblicamente hablando, tienen un corazón muy grande. Yo conozco muchos pentecosteses, hermanos sinceros, hermanos abiertos de corazón. A mí me invitaron a predicar ellos en Fortín de las Flores, Veracruz. Yo era estudiante de ministerio todavía, segundo de teología, y andaba colportando por allá en Córdoba, Veracruz, y a 15 minutos está ese pueblito tan lindo que hay muchos jardines, Fortín de las Flores, Veracruz, cerca de Córdoba. Y una iglesia un poquito más grande que esta, me invitaron a predicar. Yo era un estudiante todavía, pero me invitaron a predicar. Y le dije a la directora de jóvenes, que era una secretaria de una compañía, y ella me invitó: dile a tu pastor, si sabes que yo soy adventista del séptimo día, yo no soy pentecostés. No, dice, en nuestra iglesia amamos a todos los hermanos católicos, bautistas, adventistas. Así me dijo. Bueno, está bien, qué bueno, pero pasar y dirigir la palabra creo que debe haber algunas normas. Yo quiero que le digas a tu pastor de que va a ir un adventista a predicar ese viernes en la noche, ¿te parece? Sí, dice, no se preocupe, pero él va a decir que sí, ya lo conozco, es bien cariñoso, bien amable, es una linda persona. Qué lindo tener ese concepto de su pastor. Me gustaría que tuvieran ese concepto de mí también, para la gloria de Dios, por supuesto, no para vanagloria. Pero dice, no, dice mi pastor, una linda persona, amable. No, no, dice, si usted lo conociera. Qué bueno, me da gusto ese concepto. Así que llegué a predicarles. Y con qué gozo, hermanos, con qué alegría entonan los himnos. Oh, sí, cantan 1 hora, 2 horas. A lo mejor eso, pues, es muy cansador, ¿verdad? 1 hora, 2 horas y alabaré, alabaré, alabaré. Y siguen alabando de corazón sincero. Jesús era de carácter alegre. Daban ganas de estar con una persona así. Una de las evidencias para esta declaración es que los niños se acercaban a Jesús. Querían ir a Jesús. Mijo, ¿quieres ir otra vez a escuchar a Jesús? Sí, mami, vamos otra vez. Lupita, ¿quieres ir a ver a Jesús? Nos va a predicar por ahí cerca de la montaña. Sí, mami, yo quiero ver a Jesús. Oye, Alicia, ¿por qué quieres ir a ver a Jesús? Ah, es que Él es muy bueno, mamá. Él es muy bueno. Yo quiero escuchar sus historias. Cuando yo estoy allí, a veces me cierra el ojo, me sonríe. Ah, Jesús es nice, es agradable. Yo quiero ir a Jesús, dicen los niños. Y los niños judíos, los niños israelitas, les encantaba ir y estar cerca de Jesús. Quiere decir que Jesús tenía una actitud alegre. Y si tú quieres que los niños, o si tú quieres identificarte a ti mismo cómo está la situación en este concepto, ve donde hay niños y percibe, ¿se acercan o se alejan? Una buena señal. Dice, Jesús hallaba sus horas de felicidad cuando estaba a solas con Dios y la naturaleza. Esa era una costumbre que muy debiéramos seguirla de vez en cuando. Número 3. En todo momento y lugar, Jesús manifestaba amante interés por los hombres.
Las personas para él eran tan importantes, tan valiosas, tan importantes, que veía en cada persona un candidato para el cielo, un candidato para el reino de los cielos. Él no lo veía como estaban en el momento, sino cómo podían llegar a ser por su gracia y por la fuerza del Espíritu Santo. Por lo tanto, número 4, en todo momento y lugar manifestaba amante interés por las personas. 5, obraba para aliviar todo caso de sufrimiento que viese y buscaba a los pobres seres degradados y le dirigía palabras de aliento. Yo no conocía la misión o la misión allá en Los Ángeles, LA, el centro. Ya anduve por una de las calles por allí, donde están los shelters, donde están los lugares donde les dan chance de estar una semana, 2 semanas a las personas. Y cuando fuimos a llevar una dama que estuvo con nosotros ahí en ese cuartito por 2 noches, si nos equivocamos a darle hospedaje, nos equivocamos por el lado de la misericordia. Así que soy contento y tranquilo de conciencia. Pero la tercera noche la llevamos al lugar junto con el hermano Jonás. Fuimos a buscarle un lugar más permanente. Y fuimos a un lugar, y a otro lugar, y a otro lugar, y había cantidad de gente. Me dijo la doña: oiga, pastor, ¿ustedes me quieren dejar aquí? Bueno, aquí es un lugar donde usted puede estar 1 mes, 2 meses, el tiempo que sea. No, dice, pero mire qué feo se ve, qué triste. Miren todas esas personas con su mochila, su maleta, están esperando a ver cuándo le dan chance. Y fuimos a varios lugares, pero en todos le dijeron no, por el sencillo detalle de que no tenía ID o no tenía el documento legal, no le dieron chance. Pero ahí a mí me sirvió de experiencia. Le dije al hermano Jonás: es interesante estos lugares. Tal vez yo había pasado del auto sin fijarme mucho, pero ahí están personas con drogas, están personas tristes, con sillas de ruedas. Es muy triste ese cuadro, la mera verdad. Y yo pregunté: ¿acaso el gobierno no ha hecho algo a favor? Y me dijeron: sí, y ha hecho bastante. Cuando haya eventos internacionales que van a haber por acá, él les paga el hospedaje, la alimentación, todo, en algunos lugares, por lo menos por esos días, para que no den esa imagen tan triste. Es una imagen muy triste, queridos. Y eso solamente es un poquito de lo que realmente reina en todo el mundo. Pues a ese tipo de personas, dice, buscaba a los pobres seres degradados y le dirigía palabras de aliento. Le dirigía palabras: todo va a estar bien, tranquilo. ¿Ustedes se acuerdan cuando iba a una procesión? Que el hijo de la viuda de Naín había muerto. ¿Se acuerdan de esa procesión? ¿Iban a dónde? Al panteón. Iban a la procesión fúnebre, muy tristes. Y Jesús, que iba a la par por allí, se acercaba y se dio cuenta de la madre de ese joven que estaba en la caja, en el féretro. Y yo me imagino a Jesús, hermanos, acercándose a la dama y diciéndole: señora. Y ella seguía llorando. Y Jesús le dice: no llores más. ¿Cómo? Sí, no llores. Pero, ¿cómo? Sí, no llores. Ya no es tiempo de llorar más. Pero, ¿cómo? ¿Quién crees que eres? Y le dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque muera, volverá a vivir. No entiendo. No llores, no más lágrimas. Y la mujer se quedó estupefacta mirando a ese personaje maravilloso. Y entonces él se avanzó un poquito. Señores, detengan la procesión. Sí, detengan la procesión. Y dice la palabra que se acercó a donde, al féretro, y lo tocó. Y dijo: joven, a ti te mando, a ti te digo, levántate.
Y dice la palabra que el joven se incorporó por la potencia de la palabra de Dios y se puso de pie. Y entonces lo trajo y lo presentó ¿a quién? A su madre. Te dije que no llores. Oh Señor, ahora entiendo, pero no lo entendía. Ahora entiendo, no llorar, pero permíteme, soy mujer. Ahora voy a chillar, pero de gozo y de alegría, ¿sí o no? Las mujeres lloran por todo, ¿sí o no? Ojalá que el llanto sea siempre por alegría y no por tristezas. Don Jesús avanzaba, queridos amigos y hermanos. Él traía un mensaje. Marta, María, oh Señor, ¿por qué llegaste tan tarde? Si hubiera llegado aquí 4 días antes, mi hermano Lázaro no habría muerto. De eso estoy segurísima. Porque tu presencia es vida, Señor. Pero no viniste, Jesús. ¿Por qué? Si tú dices que Lázaro son grandes amigos. Siempre vienes aquí a Betania a comer con nosotros. ¿Qué pasó, Jesús? Nos fallaste. Si habrías llegado 4 días antes, mi hermano no habría muerto, Jesús. Resucitará tu hermano, Marta. Sí, Señor, eso ya lo sé. En el día final, en la resurrección de los justos, porque Él aceptó el mensaje. Te digo que Él resucitará. Sí, Señor, yo sé que en el día final. Yo soy la resurrección y la vida y estoy presente. No tienes que esperar hasta más tarde. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, volverá a vivir. Y dice, quiten esa piedra. Señor, ¿está bien muerto el muerto? La tradición judía decía que si una persona moría el primer día, estaba muerto, pero no tan muerto. Está muerto, pero no tan muerto. Cuidado, puede levantarse. 2 días, pues ya tiene 2, está más muerto, pero todavía no la creo. Quién sabe si a lo mejor se está haciendo. Pero ya no respira. Sí, está muerto, pero no tan muerto. Y entonces la mujer le dice, Señor, ¿y es de ya? ¿Ya es de qué? De 4 días. Como judíos, a los 4 días declarado muerto, totalmente muerto. ¡Qué locura de tradición! ¡Qué tontería! Está muerto y punto. No está casi muerto, está muerto totalmente. En el primer minuto ya murió. Pero tenían que esperar 4 días para declarar que realmente el muerto está muerto. Y ya muere porque tiene 4 días. Dice mi Biblia que considerando el corazón de la mujer y de María, su hermana, y considerando a la multitud que le rodeaba, le dijo, Padre, gracias, ya me escuchaste. Mandaba telegramas Jesús, Señor, permíteme levantar a Lázaro, está bien muerto, pero para ti, que eres el Dios de vivos, Él está vivo. Y yo declaro, Señor, gracias porque siempre me oyes. Y lo dije por la multitud que está aquí, para que crean que tú me enviaste y que tengan vida eterna a través de tu Hijo. Y dice en mi Biblia, hermanos, que clamó a gran voz, dice una versión, pero otra versión dice, y gritó con todas sus fuerzas, ¡Lázaro, ven fuera! Con toda su energía. Y el que había estado muerto, dice, se sacudió quién sabe cómo, y se levantó, y entonces se incorporó y salió. Quítenle las vendas, quítenle, está ahí como una momia, quítenle eso, déjenlo caminar. Y la gente se quedó, ¿qué cosa? Espantada. Jesús sabe cuál es la necesidad de tu corazón, querido hermano, que tienes 30 años en la iglesia. Ese orgullo, esa vanidad, esa suficiencia propia, ese espíritu de crítica, esa falta de cariño, esa falta de cortesía y amor, todo lo que tú tengas y yo tengo, Él nos conoce. Y entonces nos dice, sal fuera, resucita, revive por mi palabra, pero tienes que ser amigo personal de Jesús. Daba un vaso de agua, dice el deseo de la gente, fría a los menesterosos, y ponía quedamente su lonche, su propia comida en sus manos. ¿A dónde va, Señor? Voy abajo de aquel árbol, voy a comer mi lonchecito que me trajeron esta tarde, ya terminé de predicar, voy a ir a comer. Y por ahí llevaba su lonche. Ya casi llegaba al árbol y por ahí un jovencito, o una jovencita, o un mendigo. Jesús, qué gusto de verte. Oh sí, qué alegría, ¿cómo te llamas? Y ya le decía el nombre. ¿Tienes hambre, verdad?
Señor, ¿qué comes que adivinas? Bueno, no he comido nada, pero yo ya sé lo que pasa en ti. Y le dijo, ¿tienes hambre? Sí, ten, tómalo. No, Señor, pero si tú no has comido, es tuyo. Tómalo, por favor. Ya, quedamente te da. Y seguía su camino, ahí en el árbol. ¿Qué estás haciendo, Jesús, si no tienes el lonche más? Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre y que termine su obra para la cual Él me envió. Mi comida es amar. Mi comida es servir. Mi comida es ayudar. Mi comida es restaurar. Mi comida es animar. Mi comida es redimir al pueblo para gloria de mi Padre Celestial. ¡Qué privilegio! Daba, dice, un vaso de agua fría a los menesterosos. Ponía quedamente su propia comida en sus manos. Enseñaba, siguiente, enseñaba a todos a considerarse dotados de talentos y preciosos. A una persona desalentada, enferma, tentada y caída, Jesús dirigía palabras de la más tierna compasión. Qué interesante si hiciéramos eso nosotros hoy en día, queridos hermanos adventistas de muchos años. Dice, enseñaba a todos a considerarse dotados de talentos preciosos. A una persona desalentada, enferma, tentada y caída, que había apostatado, que había violado el mandamiento, que estaba caída espiritualmente, Jesús dirigía palabras de la más tierna compasión. No te preocupes, fulano, te vas a levantar, y de esta también te vas a levantar, y de esta que en la que tú creas que estás también te vas a levantar. Solamente ten fe. ¿Se acuerdan de aquel caso? Cuando estaba entre la multitud y caminaba poco a poco, y otra mujer le jaló el manto y fue sana. ¿Quién me tocó? Y ahí descubrió lo que estaba pasando. Pero llegó un joven, un hombre joven, príncipe de la sinagoga, que se llamaba como Jairo, y le dice, Jesús, mi hija está a punto de morir. Por favor, ¿podrías apresurarte? Poner tu mano sobre ella y yo sé que sanará, pero apresúrate porque mi hija está para morir. Jairo, yo voy a ir a sanar a tu hija. Sí, Señor, pero es urgente, se está ya muriendo. No te afanes, yo voy a ir a sanarla. Señor, y otros le llamaban y lo detenían más. Y él pacientemente avanzaba, pero estaba atendiendo a los demás. Y Jairo, nervioso, Señor, ya, por favor, después vuelves, pero mi hija se va a morir. Y cuando estaba todavía hablando con Jesús, dice que sus amigos vinieron de la casa de su esposa y su hija, y allá la multitud estaba cerca de Jesús. ¡Jairo! ¡Jairo! Sí, ¿qué pasó? Sí, un poquito más, ya va a ir, ya va a ir. Dile a la esposa que es tranquila. ¡Jairo! ¿Qué pasó? Finish. No molestes más al gran maestro. Tu hija ya. ¿Cómo? Sí, ya murió. Y Jesús, escuchando, hermanos, y le dice con el brazo en el hombro, Jairo, solamente cree. Es todo. Solamente cree y tu hija vivirá. Sí, Señor, aumenta mi fe, perdona mi incredulidad. Y empezaba a llorar ese padre, hermanos, porque ya tenía la noticia, su hija estaba muerta realmente. Y Jesús se tardaba y se tardaba. Pero la falta de fe es como un eclipse cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra, y en la tierra hay sombras. Pero siempre los eclipses son temporales, nunca son permanentes. La luz brillará nuevamente. Y Jairo tuvo que limpiarse sus lágrimas, ese hombre, frente a la multitud. Y Jesús, Jairo, solo cree y tu hija vivirá. Sí, Señor, toma tu tiempo que quieras, pero yo de ti no me separo hasta que vayas a mi casa. Hay una madre llorando allá, hay unos vecindarios que están tristes, pero si tú dices solamente cree, creo, Jesús, tú tienes la
vida en tus manos. Así es, Jairo. Just believe. Solamente creo. Y qué hermosa historia de Jesús cuando va avanzando. Y entonces, no lloréis. ¡Ja! Está loco este maestro. Pues ¿quién se cree que es? No llore. La hija no está muerta, está durmiendo. Y dice la Biblia que se burlaban de él. ¿Qué somos tontos? ¿No sabemos cuando una persona está muerta? ¿Quién te crees que eres? Yo soy la resurrección y la vida, nada más. El que cree en mí, aunque muera, volverá a vivir. Ese era Jesús, hermanos. Ese es Jesús. Y Él quiere que cada uno de nosotros lo amemos por lo que Él es. No tanto por lo que Él es capaz de hacer por nosotros, sino porque Él es todo lo que tú necesitas. Una señorita con depresión, deprimida, triste, melancólica, Jesús es la solución a traerte paz y alegría. Un matrimonio que está quebrajándose, Jesús te puede ayudar. No importa las condiciones, pero tienes que aceptar que Él intervenga en tu familia. Finalmente, si hubiese respondido Jesús con una sola palabra o mirada impaciente, si hubiese complacido a sus hermanos con un solo acto malo, no habría sido un ejemplo perfecto. Pero Jesús fue, es y será nuestro modelo, nuestro ejemplo perfecto. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Que Dios bendiga a su iglesia y que el centro de aquí en adelante sea Jesús. Lee más su Biblia, ora más a Él, compártelo más de Él, y te aseguro que un día Él te dirá con una sonrisa: bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dios bendiga a su iglesia y nos enamoremos más de Jesús como nuestra fuente de nuestra salvación.